Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en este día, por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Dios, en este día, Señor, que Dios, seamos, bendito Dios, Señor, abiertos, estamos abiertos, Dios, listos, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, bendito Dios, Señor. Y a su vez, Dios, utilízame a mí, Dios, como un conducto, Señor, de bendición, Dios, para todos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, estamos viendo el curso y se llama Entrenando Líderes para, número 1, todos tienen que saberlo ya. Número 1, sin ver apuntes. Número 1, esperar en el Señor. Número 2, para aprender a escuchar la voz de Dios. Número 3, para obedecer la voz de Dios. Número 4, para continuar pacientemente o para permanecer de pie cuando todos caigan. Número 5, aprender de la vida de José. Y ahí nos quedamos. Ya vimos que fue vendido, luego que fue encarcelado, y de eso aprendimos mucho. Quienes no tengan las clases, vayan con él, cómprenlas para que las tengan todas, hagan sus apuntes y continuamos. Bien, la última parte de la vida de José es exaltado. No fue poco el tiempo que estuvo en la cárcel, fueron aproximadamente unos 10 años. Y José dio una oportunidad mientras estaba en la cárcel de salir de ahí y la aprovechó. Resulta que fueron puestos en la cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y los dos en la cárcel tuvieron un sueño. Y José interpretó ambos sueños. Cuando le dio el dictamen a cada uno de ellos, obviamente al copero, que era el que iba a vivir, porque el panadero iba a morir, al copero le dijo: cuando ya estés afuera, háblale al faraón de mí para que me sea quitada mi condena. Sin embargo, se olvidó de él, se olvidó de José, se olvidó de José. Muchas veces, cuando creemos que son los hombres los que nos pueden ayudar, lo más probable es que nos decepcionen. Hablábamos de que José obviamente tuvo que enfrentar la decepción del amor de sus hermanos, de su familia, y luego aún todavía de su jefe. Decepcionado estaba de la vida. Todavía, para rematar, obviamente tenía muchas razones para decepcionarse, y todavía cuando veía una oportunidad, una luz en medio de la oscuridad, se volvió más negro todavía, porque ya no había ninguna esperanza para él. Él iba a cumplir su sentencia, pero sin embargo Dios estaba actuando. Algo que vemos en la vida de José es la provisión divina, que Dios fue quien permitió que el copero fuera a la cárcel para que ahí conociera a José por lo que iba a venir más adelante. ¿Por qué? Porque estaba llegando el tiempo de la exaltación, el tiempo de la exaltación. Entonces pasaron algunos años después de que salió el copero, y entonces se difundió una noticia por todo el reino de Egipto, que Faraón había tenido sueños que lo tenían trastornado, y entonces
El copero se acordó de aquel hombre que le había interpretado su sueño, por el cual él ahora vivía. Y entonces le dijo a Faraón: hay un hombre que conocí en la cárcel, que me interpretó mi sueño. Inmediatamente José es avisado de que el faraón quiere verlo, y obviamente es una audiencia con el máximo hombre de poder en el reino. Entonces José se bañó, se afeitó, se vistió adecuadamente para ir a una audiencia delante del faraón. Tan pronto como se enteró obviamente de lo que sucedía con Faraón, sabía que Dios estaba con él. Así que José expuso su interpretación. Ahora, recuerden que Faraón anteriormente había matado a varios porque él les decía el sueño y nadie lo podía interpretar. Pero a José se la pone todavía más difícil. ¿Qué le dice? Si estuvieron leyendo la historia de José, ¿verdad? ¿Qué le dice? Que no le va a contar el sueño, que vaya y le pregunte a su Dios. Entonces José va con Dios. Ahora, date cuenta de algo. José tuvo que mantener una buena relación con Dios todo el tiempo. Por eso estaba seguro que Dios lo iba a respaldar. Entonces él no se enojó con Dios. Él, a pesar de las circunstancias ahí en la cárcel, mantuvo su relación con Dios. Entonces fue con Dios, Dios le reveló el sueño y también le dio la interpretación. Así que llegó ante Faraón y le expuso el sueño. Le dijo: mira, tú soñaste esto, este es el primer sueño y este es el segundo sueño. Y esta es la interpretación. E inmediatamente Dios dio sabiduría a José, de tal manera que él puso un plan de acción para la hambruna que vendría. Tenía que ver entonces los sueños con que en la agricultura daría abundantemente las tierras 7 años, pero luego vendrían 7 años de sequía. Entonces Faraón queda tan impresionado con José que no lo pensó 2 veces. En ese momento le hizo el segundo a bordo del gobierno. Solo Faraón estaba por encima de él. Ahora, José no era un estudiado. Eso es lo que quiero que ustedes vean. José no tenía un instituto. José no tenía, de alguna manera, algún conocimiento previo. Solo tenía una relación con Dios que había mantenido a pesar de todas las circunstancias. Y lo vemos en Génesis 41, 42 al 43. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir de ropas de lino fino y le puso un collar de oro en su cuello. He aquí, yo te pongo hoy sobre toda la tierra de Egipto. Vemos qué tremenda promoción recibe José, o qué tremenda exaltación. Así que finalmente José ha sido exaltado, pero para eso han pasado 13 años desde que él tuvo los sueños, sabiendo que quizás los tuvo a los 17 años, ahora tiene 30 años, es un hombre maduro, pero no ha perdido su relación con Dios. Y es su relación con Dios lo principal que hace que él sea exaltado. Porque él tuvo oportunidades para decepcionarse, para llenarse de resentimiento, para caer en amargura y para aún llegar a odiar a todos aquellos que le habían hecho daño. Pero José se mantuvo siempre buscando al Señor. Siempre, aún en la cárcel,
aún en la cárcel él seguía buscando al Señor. Porque aún en la cárcel, el hecho de que él pueda interpretar los sueños no es por él mismo, sino es por la relación que tiene con Dios. Sabes que aún en las peores circunstancias de tu vida, tu don puede fluir. Cuando tienes un don genuino de parte de Dios, aún en las peores circunstancias de tu vida, el don puede fluir. Entonces, sin duda alguna, José es un claro ejemplo de que no importa tanto cómo comienzas, importa más cómo terminas. No importa cómo comienzas. Él no comenzó con el pie derecho. Él comenzó mal, pero terminó excelentemente bien. Ahora, en ese día que está siendo exaltado, por fin, la promesa que había recibido años antes, Dios estaba comenzando a cumplirla. Aleluya. Amén. Yo no sé cuándo Dios te haya dado una promesa, pero tú tienes que tener promesas de parte de Dios, y pase lo que pase, Dios las va a cumplir. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces, José había perdido hermanos, José había perdido familia, había perdido muchas cosas. Y Jesús nos dice que aunque todo eso perdamos por causa del Evangelio, dice que Él nos los daría. Dice que Él nos daría una familia nueva, nos daría hermanos, nos daría hermanas, nos daría aún padres en la tierra, si por causa de Él perdiéramos a los nuestros. Así que entonces, nosotros tenemos que saber que todo lo que dejemos por Cristo, todo lo que dejemos por Él, siempre seremos recompensados. No importa cuánto sea lo que tú dejes, Dios siempre te va a recompensar. Así que todo lo que tengas y llegues a darlo por pérdida. ¿Qué tenía José? Tenía una hermosa familia, tenía hermanos, tenía a sus padres, pero ahora en todo este tiempo él ha estado solo. La ausencia y la soledad han sido su compañía. Así es que solo vemos que es la provisión divina lo que lo mantiene a él a flote. Amén. Así que 1 Corintios 15:18 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando creas que te está yendo mal en el ministerio o en tu vida, lee la vida de José y dile al Señor: ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme con esto? Bien, esto nos lleva entonces al tema número 6, que es evita convertirte en víctima. Evita convertirte en víctima. Es primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estéis firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, esto nos lleva entonces a entrar al punto número 6, que es evita convertirte en víctima, o evitar convertirnos en víctimas. Entonces, estamos preparando líderes para evitar que nos convirtamos en víctimas. Nunca pienses de ti, pobrecito.
una vez que estás sirviendo al Señor. Nunca pienses de ti, pobrecito. Nunca pienses tampoco que eres víctima de las circunstancias. La verdad es que si tú te ves víctima, perderás la lección del proceso y el proceso se irá retrasando. Vamos a ver Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En Ezequiel 22, 30. Dios está buscando hombres que se pongan en el portillo. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Dios y que sean capaces de ponerse en el lugar donde Dios nos quiera colocar. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Sabes, Dios está buscando. Los ojos del Señor se pasean por la tierra buscando a un hombre que se ponga a favor de la humanidad, a favor de la humanidad, para que Dios no la destruya. Y dice Dios, y no lo hallé, no lo hallé. También Dios está buscando hombres que conozcan la senda antigua y que quieran andar en la senda antigua. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios está buscando personas que conozcan el camino, que conozcan la senda antigua, que conozcan la palabra, hombres y mujeres de la palabra. Así que en este capítulo vamos a ver el precio que implica servir al Señor, pero también el peligro que hay envuelto en el proceso para producir los hombres que Dios quiere. Vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces, como sea tan grande la visión que Dios tenga para ti, como sea tan grande lo que Dios tenga para ti, así será el proceso. Así será el proceso. Si te conformas solamente con ser uno más en el montón, la verdad es que a lo mejor ni entrarás al proceso. Pero si realmente tú quieres servir al Señor, hay un precio que pagar. Pero también en medio de ese proceso habrá muchos peligros. Ahora, lo importante aquí no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Lo importante no es dar pasos agigantados, sino dar un paso atrás de otro. No es correr, es caminar, paso a paso. Así que no llevemos prisa. Dios no tiene prisa en prepararnos para lo que Él quiere hacer. Solo quiere que nosotros pasemos el proceso.
A veces pensamos que Pablo, así como se convirtió, porque parece que así lo muestra el libro de Hechos, al día siguiente se fue a predicar, pero en realidad no es así. Pablo pasó un proceso de aproximadamente 13 años para ir a predicar por primera vez. Y mucha gente se emociona y quiere salir a predicar la siguiente semana que se convirtió. Y está bien, es el fuego del primer amor, pero muchos solamente son llamarada de petate. Muchos quieren servir aquí en este ministerio y en este otro ministerio y quieren hacer de todo, pero está bien su intención, pero lo importante es prevalecer en el proceso. Muchos son los llamados, pero pocos los que pasan el proceso. Muchos son los que pueden entrar al llamado, pero pocos los que salen de ese proceso. Así que, preparación para el ministerio. Número 1, ¿cuánto toma? ¿Cuánto toma prepararnos para el ministerio? Solo para que nos demos cuenta, es probable que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo tomará el proceso que Dios tiene en mi vida? ¿Cuánto tiempo le tomará a Dios preparar a un líder? No hay tiempo establecido. No hay tiempo establecido. De antemano tienes que saber eso, que no hay tiempo establecido. En el caso de Moisés, estuvo 40 años bajo la preparación en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, aprendiendo de Séfora, su mujer, aprendiendo de ella cómo ser un pastor. Imagínate este hombre que casi iba a ser el gobernador de Egipto, tiene ahora que tener humildad para estar viviendo de la caridad de su suegro en el desierto y aprender a pastorear de mano de una mujer. Qué tremendo trato de Dios. Y no es poquito tiempo, son 40 años. Y en el caso de Pablo, aproximadamente entre 13 y 14 años le tomó a él después de su conversión el proceso. Y eso lo podemos ver para que lo veas bien en Hechos 13 del 1 al 3. Ahí podemos ver había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manael que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Entonces, aquí nosotros vemos que no fue ministro a sus propias expensas, como muchos creen. Pablo fue llamado, entró en un proceso y fue ordenado. Se le impusieron las manos y entonces fue. Todo eso tenemos que cumplir nosotros. Primero vamos a ser apartados. Después de apartados entraremos en un proceso. Y un día Dios dirá: ya están listos. Y eso solamente Dios lo va a mostrar a cada persona. Entonces, en el caso de José, desde que tuvo sus primeros sueños hasta que llegó a ser el primer ministro de Egipto, pasaron aproximadamente 13 años. Así que para muchos puede ser mucho tiempo y para otros puede ser un tiempo mediano
Pero lo que quiero que entiendas es que no hay ministerios al vapor. No me puedo levantar hoy, salir del instituto y decir ya voy a ser pastor. Por eso en el instituto no ordenan a nadie con un ministerio. ¿Por qué? Porque los ministerios los da Dios. Y una vez que da los ministerios el Señor, entonces el ministro debe dar fruto. Y si no hay fruto, ¿para qué lo ordeno? ¿Estamos entendiendo? Si no hay fruto, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene un título de ministro, pero no de ministerio. Los 5 ministerios los da el Señor. Quien los va a respaldar va a ser el Señor. No es el instituto, no es el papel, es el Señor. Pero sucede que muchas veces cuando la gente sabe que tiene un llamado, se llena de orgullo y no se quiere preparar. Pero la verdad es que es mucho mejor un rifle de mira telescópica que una escopeta. Y algunos son escopetas, disparan para todos lados, a ver a quién le toca. Pero ya con una mira telescópica sabes exactamente lo que tienes que hacer. Entonces tú vas a decidir qué tipo de ministro quieres ser. Y entonces el proceso implica eso. El proceso implica preparación. Bien, 2 cosas van a determinar cuánto tiempo le tomará a Dios hacer un líder de ti. 2 cosas. 2 cosas. Número 1, la magnitud y naturaleza del ministerio al cual Dios te ha llamado. La magnitud y naturaleza del ministerio al cual Dios te ha llamado. Número 2, la manera en cómo reaccionas o respondes, la manera en cómo reaccionas o respondes al trato de Dios a medida que te prepara. Una vez más, la manera en que reaccionas o respondes al trato de Dios a medida que te prepara. Ahora fíjate, la número 1 depende directamente de Dios. Dios es el que te va a hacer el llamado. La magnitud tú la vas a ir entendiendo, solo tú la puedes discernir, la magnitud. Esa depende completamente de tu relación con Dios, pero la segunda depende de tu decisión. Por eso siempre les digo, en medio de las circunstancias, flojito y cooperando. Porque si eres rebelde y te vas a tardar más tiempo. Vamos a ver esto. Si tú quieres ser mecánico y componer carros, pues solo tienes que tomar un curso de unos meses, aprenderte todas las piezas del carro, del motor, especializarte en si quieres ser eléctrico, qué tipo de mecánico quieres ser. Y no te tomará más de unos meses. Pero si quieres ser doctor en medicina, tendrás que aventarte la universidad de aproximadamente 7 años, luego hacer una maestría y finalmente hacer el doctorado especializándote en algo, oncología. ¿Sabes cuántos años pasaron en que él, después de la prepa, empezó a prepararse? Aproximadamente 10 a 12 años. Para que le digas doctor. Porque muchos nada más son médicos. Y muchos no son ni médicos. Solamente son pasantes. Y un médico es uno que termina una carrera universitaria, pero todavía no es doctor. Es doctor hasta después de que hace una maestría y hace un doctorado. Y pasaron aproximadamente de 10 a 12 años.
Entonces, ¿cuál es la magnitud? ¿Quieres ser un mecánico? Pues en unos cuantos meses te preparas. Si quieres ser alguien que sirva al Señor como llamarada de petate, o que sirva nada más muy poco, pues entonces no te prepares. Pero si sabes que Dios tiene algo para ti, prepárate. Prepárate para poder cumplir el llamado que Dios te ha hecho. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Bien. Entonces, es muy importante, dentro del proceso, que seas, ¿cuál es tu personalidad? ¿Obstinado u obediente? O obediente y obstinado. Solo hay de dos. El segundo factor, entonces, de el tiempo que le tomará a Dios prepararte, tiene que ver con la reacción. Entonces, es un factor reacción, tu reacción. Tu reacción es un factor importante en cuanto al proceso. Si tú eres lento para aprender lo que Dios quiere enseñarte, entonces Dios se tardará su tiempo. Dios se tardará su tiempo. Pero aunque la preparación será un poco más difícil y durará un poco más de tiempo, el herrero, para forjar una espada, por ejemplo, que es de metal, utiliza un martillo muy pesado y necesita calentar, subir la temperatura del horno, mucho calor, para que el hierro se vuelva maleable. Más esfuerzo, un martillo pesado, más fuego para hacer una espada. Pero sin embargo, un joyero solo aplica poco calor para darle forma al oro, porque es flexible. Entonces tienes que determinar qué personalidad tendrás en el proceso. ¿Serás el hierro que se resiste a ser moldeado? ¿O serás el oro flexible que Dios pueda moldear muy fácil? Entonces tu personalidad va a intervenir mucho. ¿Eres obstinado para aprender o eres obediente y obedeces a la primera? Entonces, el secreto para el tiempo que Dios se tarde para reaccionar correctamente es flexibilidad y obediencia. Flexibilidad y obediencia al Señor. Si no somos flexibles y eres un poco duro, entonces el Señor tendrá que darte de martillazos. Tendrá que utilizar la vara en lugar de utilizar sus manos. El joyero trabaja con sus manos y con herramientas muy delicadas para darle forma al hombre, y utiliza poco calor. Sin embargo, el herrero utiliza mucho calor y un martillo muy pesado. Hay mayor esfuerzo de parte del herrero y el joyero lo disfruta, lo que está haciendo. Así que tú decides en qué personalidad vas a estar, qué personalidad vas a tener. ¿Aprenderás con rapidez
o te tardarás años aprendiendo. Eso depende completamente de ti. Si te rebelas y eres obstinado, entonces Dios tendrá que utilizar más fuego y un martillo más pesado. ¡Auch! ¿Estamos acá? Dios quiere lo que estoy cooperando. Cuando Dios está contigo, eso es lo que tú tienes que responderle al Señor. ¿Qué es desobediencia? No estar casado y querer servir al Señor. ¿Qué es desobediencia? Tener ya un montón de tiempo en la iglesia y no bautizar. Si tú no obedeces eso, que es lo principal, Dios no puede avanzar contigo. ¿Estamos acá? Dios quiere más, pero lo principal que Él ha dicho, o sea, yo no tengo que esperar un ángel del cielo que me venga y me diga que tengo que casarme. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que para servir al Señor lo tengo que hacer en el orden de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, necesito entender que por mi obstinación, entonces Dios me tiene que dar duro. Fornicaste y tuviste hijos, juégatela a ver cómo te va. Porque Dios no quiere eso para ti. ¿Estamos entendiendo? Sin duda, esto retrasa el proceso de Dios. Dios no quería eso. Cada vez que Dios ha dejado escrito algo y tú te lo pasas porque tú quieres nada más, entonces viene la vara del Señor. Entonces viene el martillo. Bueno, yo quería que aprendieras la palabra, que la palabra te moldeara, que la palabra te formara, pero lo quieres hacer a tu manera, ahí te ve el martillo. Tiene que ser así. Recuerden que el Señor dice que Él va a corregir a todo el que adopta por hijo, porque no somos bastardos. Amén. Y más cuando Él te quiere en un servicio para el Señor, pues Él va a utilizar lo que tenga que utilizar, porque no podemos pasar por alto la palabra de Dios. Ahora dicen, no, pero yo no he desobedecido. Pero vea la palabra y ve si tu vida está en el orden de Dios. Si tu vida está en el orden de Dios, entonces, y te está yendo mal, dile, Señor, con justa razón, dile, Señor, dime qué tengo que aprender de aquí. ¿Ok? ¿Estamos acá? Muy bien. Las contingencias abundan. Muchos creen que cuando llegan a ser líderes ya no tienen necesidad de crecer. Error. Si tienes el pensamiento de que una vez que yo sea líder de algo, de algún ministerio, ya no voy a crecer, ya no voy a tomar cursos, eso es un error. Eso es un error completamente. ¿Qué llevas a dónde? A la ruina. A la ruina. Ahora, cuando a ti se te da una posición de liderazgo, cuando eres cabeza ya de un ministerio, ahí es donde necesitas ser más humilde para seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. Una vez que llegas al liderazgo, tienes que seguir creciendo. La gente que no crece, después de que obtiene una posición en el liderazgo, lo más probable es que no dure mucho en esa posición. La gente que no está dispuesta a crecer. Bueno, yo soy líder de matrimonios, aquí se hace todo así, y no estoy creciendo. No voy a congresos de matrimonios, no me estoy capacitando, creo que lo sé todo. O error.
necesito prepararme todavía más. ¿Estamos acá? Amén. Cuando eres pastor de una congregación, algunos de ustedes van a llegar a serlo. Entonces es en ese momento cuando más preparación requieres. Cuando más preparación requieres. Entonces, llegar al liderazgo no habla de madurez. Habla de una promoción de Dios. Pero puede haber líderes todavía inmaduros que cometan terribles errores. Y es ahí donde entonces necesitan todavía seguir creciendo. Amén. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo dice: no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y Pablo ya era un apóstol, y Pablo predicaba. Estamos acá, la palabra de Dios dice entonces que cuando llegas a una posición de liderazgo, no se te infle la cabeza y no creas que todo lo sabes. Todavía necesitas mucho que aprender. Mucho que aprender. Si aspiras a una posición de liderazgo, piensa. El pensamiento correcto es: cuando llegue ahí, necesito empezar a prepararme todavía más. No creas que tener un liderazgo es: ya estoy salvo, ahora me voy a echar a dormir en mis laureles. No, es cuando más vulnerable estarás a los ataques del enemigo. Es cuando más visible serás ante tus enemigos. Y es en el liderazgo cuando se reciben más ataques espirituales. ¿Debido a qué? Al lugar que tienes. ¿Debido a qué? A la visibilidad. Esta es la parte que no muchos quieren, no muchos enseñan. ¿Por qué? No lo sé. Pero el precio es alto. El precio es alto. Hebreos capítulo 5. Versículos 7 y 8. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si alguien te dice que no hay que pagar un precio en el liderazgo, te está mintiendo. Porque tú y yo no somos más que Jesús. Hay un precio que pagar en el liderazgo. Así que vemos que el precio es alto. Este versículo dice claro que Jesús le pedía al Padre con clamor y lágrimas. Jesús le pedía al Padre con clamor y lágrimas que le librara de la muerte. Si tú crees que Jesús fue a la muerte gustoso, estás equivocado. Él no quería. Él le decía al Padre: ¿no tienes otra manera de hacer las cosas, Padre?
Pero el Padre había determinado una sola forma. Dice que rogaba al que le podría librar de la muerte. Pero dice que por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Muchos dicen que porque son hijos de Dios no tienen que sufrir. Pues Dios no hace acepción de personas. De repente hay mucho evangelio light que no habla de persecución, que no habla de pagar un precio por ser cristianos, que no habla de eso, pero está en la palabra de Dios. No lo inventé yo, ahí está escrito. Hay un precio que pagar por ser hijo, que pagar si quieres ser ministro. Que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Entonces Dios lo que quiere que aprendas es obediencia. Eso es lo que Dios quiere que aprendas. Si Dios dice que diezmes, obedece. No quieras ser usado por Dios y seas un ladrón que nunca diezme. Eso nunca va a pasar. Si Dios dice que ofrendes, ofrenda. No quieras aprender a la mala a diezmar y ofrendar. Porque si no aprendemos por la buena, vamos a tener que aprender a la mala. Porque dijimos que hay dos tipos: el que es flexible y el que es duro. Y Dios a los dos les va a dar lo que necesitan: poquito fuego o mucho calor. ¿Qué quieres tú? Mucho fuego, súbele más, Señor. Ahí te van más pruebas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos maleables, moldeables. Dios quiere que tengamos una personalidad parecida a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, va a haber presiones en el ministerio, pruebas que le sobrevienen solo a un líder. Los que nunca se enrolan en el servicio, es como que el chanclas no les hace caso. Ahí van y vienen, pecan y vuelven a venir el domingo y así se la pasan. Pero quien se enrola en el servicio del Señor, la verdad es que le van a venir pruebas. Pruebas. El liderazgo cristiano no es un encanto, no es una ilusión, es una guerra. O sea, si creías que el liderazgo es tener una posición y que todo esté bien, estás equivocado. Cuando Dios te ha escogido, que te dio una profecía quizás, y Dios te dice: yo te voy a usar en esto, es cuando el diablo más duro te va a dar, hasta la cabeza. Va a querer tirarte, va a querer acabarte, va a querer aplastarte. A muchos he visto que apenas le decimos: aquí está un poquito de tu liderazgo, no, el diablo les da hasta por abajo de la lengua. No he visto uno, he visto muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vuelven más visibles. Y porque es en ese momento cuando más humildad deben de tener, cuando más deben depender de Dios. Entonces, el liderazgo es una guerra. Si te dicen eres líder de jóvenes, agárrate, que el diablo te va a querer dar por todos lados. Si te llaman para ser líder de la alabanza, peor tantito, pobre de ti, agárrate, porque va a venir con todo, va a querer acabar contigo.
El liderazgo es una guerra. Así que el día que eres ungido, tienes que saber que a partir de ahora tienes una guerra con tu enemigo. Que a lo mejor no te habías dado cuenta, anterior ya la tenías poquito, pero una vez que sirves, o solo ponte a predicar, ve a predicar a las calles y verás cómo el enemigo va a querer darte también. Pero mientras estés sentado en tu silla, mientras llegues a los domingos y te acomodes, porque ya se tiene la forma de tus nalgas la silla, y ahí te sientas siempre, porque no te has levantado de ahí. El diablo no te hace nada, estás cómodo. Pero cuando empiezas a hacer algo, agárrate. Bienvenido a la guerra. ¿Ok? Entonces, muchas veces, los primeros que te van a malentender son tu familia. Los primeros que van a tener un malentendido con tu liderazgo es tu familia, tus amigos. A lo mejor ni quien te invitara, o sea, estabas bien tranquila, bien tranquilo, pero en cuanto vas al liderazgo te van a sobrar invitaciones para irte a perder al mundo. ¿Le vas a hacer caso? El diablo va a llegar y te va a estar ofreciendo, vamos a Acapulco, vamos a Acapulco. Pero no son tus amigos que quieran algo bien contigo. Es el enemigo que quiere sacarte del plan y del propósito de Dios. Que quiere que tu proceso se retrase. Así que muchos no lo van a entender y van a decir, no, hombre, ¿estás loca? Yo que voy a estar ahí aguantando. Mejor vámonos aquí, vámonos allá. Y muchas veces vas a ser criticado por personas que tienen celo de lo que Dios está haciendo en ti. Y la vida de Moisés nos enseña mucho sobre esto. El liderazgo de Moisés, la verdad es que era un pastor de aproximadamente 2.500.000 personas. Y cuando ya estaba en el liderazgo, tuvo las más grandes pruebas. Hasta que su familia, sus propios hermanos, no lo entendieran y lo criticaran por haberse casado con una mujer que no era judía. Los que él pastoreaba eran rebeldes, problemáticos, censuradores, murmuradores. Creo que se parecían a la palabra viva. Pero Moisés pasó las pruebas. Cuando empezaban a murmurar, la murmuración fomentaba la rebelión una y otra vez en el desierto. Aún su propio hermano lo criticó y su propia hermana también le criticaron. ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué no las haces así? Cuidado cuando tú dices, pastor, ¿por qué no lo haces así? Cuando te piden tu opinión, gloria a Dios. Cuando no te la piden, quédate callada. Porque la mujer es problemática. El hombre no puna mucho, pero la mujer todo lo quiere hacer a su manera. Digo, he tenido unas cuantas experiencias con unas cuantas mujeres, unas más de 50 yo creo, y ninguna ha terminado bien. Así que ojo cuando tú estés en la posición de querer decir cómo se hagan las cosas. Bien, Dios lo había preparado
40 años para que resistiera lo que venía. Si él no hubiera sido preparado 40 años, no resiste ni un mes. Mientras preparaba el tema, me acordaba que cuando estuve trabajando con adictos y alcohólicos en Mexicali, un día un hombre de Nicaragua me dijo: usted después de aquí va a poder pastorear una iglesia. No era mi intención, porque las pruebas fuertes las tuve allá. Pero Dios nos prepara. Dios nos va preparando para lo que nos quiere llevar, lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, para ponerte a dirigir un pueblo de 2.500.000 personas, no puedes ser líder de un día para otro. 40 años le costó a Dios. Y sabes, Dios no tenía prisa. Dios solo estaba esperando que Moisés estuviera listo, que Moisés hubiera aprendido la lección. Entonces, si Moisés no hubiera empleado aquellos 40 años en el desierto, lo más seguro. Ahora, ¿qué hacía en el desierto? ¿Qué dijimos que decía? ¿Qué hacía? Pastoreaba ovejas tercas, testarudas, burras y un poco tontas, y no eran suyas. Ahí tuvo que aprender a desarrollar paciencia, a desarrollar un montón de cosas, porque después las ovejas que iba a pastorear serían peor que las naturales. Peor que las naturales. Así que yo me acuerdo de cuando pastoreaba allá, y a esa gente la tenía máximo por 90 días, pero algunos en 90 días me hacían la vida de cuadritos. Y con algunos de ustedes llevo más de 10 años. Dios me prepara. ¿Estamos acá? Amén. ¿Estamos entendiendo? Dios sabía. Dios sabía. Aleluya. Muy bien. Entonces, no es casualidad, amados, que Moisés aparezca con Jesús en el monte de la transfiguración. Podemos hablar mucho acerca de la vida de Moisés y ver todas las pruebas que él pasó como líder, pero sabes, él nunca se vio víctima. No dijo: ay, pobrecito de mí, mi hermana no me quiere. No, Dios lo defendió. ¿Estamos entendiendo? De eso es de lo que se trata. Que cuando venga la prueba, no digas: pobrecito de mí, el pastor ni me hace caso, ya mejor me voy, no me tome en cuenta y quién sabe qué. Eso es hacerte la víctima. Y cuando te haces la víctima, retrasas el proceso de Dios. O ¿sabes qué? Voy a dejar la alabanza porque no, aquí no olvídense todo lo que hace aquí el grupo de alabanza. Yo no estoy de acuerdo, no son muy santos que digamos, ofrecen fuego extraño en el altar, aquí mejor me voy. No, hombre, se ponen a ver fútbol antes de cantarle al Señor. ¿Qué es eso? Ofrecen fuego extraño, ya me voy. Y sabes, eso hará que el proceso se retrase. ¿Ok? Aún Elías, en un tremendo liderazgo. Y Elías, después de una gran victoria, experimentó depresión. Al grado que dijo: mátame, Señor, ya, hasta aquí llegué. Pero Dios le dijo: no, todavía tienes que ungir un rey. Había mucho que hacer todavía. Pero él ya se quería morir. Así que cuando eres más visible, los ataques son mayores. Sigamos hablando un poquito de Moisés, después entraremos a ver un poco más a Elías. Y vamos a ir a Números capítulo 11, versículo 11 al 15. Dijo Moisés a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no me he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo?
lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que ama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo solo yo soportar a todo este pueblo. Me es demasiado pesado. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. O sea, las pruebas para Moisés no eran fáciles. Cuando ya estás en el liderazgo, va a llegar los lunes amanecemos como que decimos los pastores, otra vez, otra semana que tengo que lidiar con las ovejas testarudas, rebeldes, que vienen cuando quieren, que no se ponen las pilas, llegan a la hora que quieren. Pero quieren buenos pastos, quieren que se les atienda de lo mejor. ¿Sí o no, pastor? No estoy predicando a pastores, sino todos dirían aleluya. Pero como son ovejas. Bien, entonces Moisés dice, te ruego que me mates. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea. O sea, en serio, Dios, ¿qué te debo que me diste esta gente? Es la peor, es rebelde, es terca, es coda. No disparan en defensa propia. Nunca dan nada. Solo querían carne. Querían lo mejor. Solo quieren. Solo demandan. La gente siempre va a demandar. Cuando estés en un liderazgo, tienes que saber que la gente siempre demanda. Y que a la gente nunca la vas a tener contenta, hagas lo que hagas. Si el día de mayo da regalo y las mamás no vinieron, se quejan porque no les diste, porque no vinieron. Bueno, los regalos son para las fieles. Sí, amén. Mi esposa, porque ya le pasó, está diciendo, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? No, ¿qué derecho tienes a reclamar? No hay nada. Pero como líderes tenemos que saber, si la gente demanda, no importa lo que demande, nosotros tenemos que saber pasar la prueba. Pasar la prueba. Porque a veces les van a dar ganas de, Señor, no ilumínalas, elimínalas ya. Va a haber ovejitas que vamos a decir, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Dame 5 segundos. Pero es ahí, amados, donde tenemos que saber qué somos. ¿Estamos en las manos del herrero o en las manos del joyero? ¿Somos hierro o somos oro? Solamente aquellos que han estado en terrenos de batalla pueden hablar de sufrimientos. Si nunca has estado en el liderazgo, la verdad es que no sabrás sobrellevar cargas pesadas. Y para Moisés la carga de ese pueblo era demasiado. Moisés se encontraba tan desanimado que podemos decir que estaba deprimido con la situación del pueblo rebelde. Y aún así se tenía que levantar el domingo y predicar. Y aún así tenía que decir, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. ¿Estamos acá? Amén. Elías, ahora sí vamos a ver Elías. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo,
así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que es Judá, y dejó ahí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, yo no soy mejor que mis padres. Y venía de una gran victoria. Había matado 850 falsos profetas. Había acabado con la idolatría de ese tiempo. Cuando veas una gran victoria, prepárate, porque va a venir la depresión. Te cuento una historia real, un testimonio. Por eso Dios no manda a cualquiera a Medio Oriente. Porque en Medio Oriente los espíritus de depresión están, como tú no tienes una idea. Y entonces algunas veces te los traes cargando. Así es. Yo en mi primer viaje me deprimí mucho hasta que pude entender y librar la batalla. Pero un chico de mi primer viaje de solo 18 años, que fue, vino y todo estaba bien. No pasó nada en los primeros meses. De repente perdimos contacto con él, ya no supimos nada. Y unos años después me encontré a su pastor en Puebla y me dijo: Jonathan se suicidó al año y medio que fue con ustedes. Y no ha sido el único, porque no cualquiera puede aguantar las cargas de Medio Oriente. No es nada más ir de viajecito, no. Son cosas tremendas. Son cosas espirituales que se mueven. Pero yo no voy a llegar a contarles aquí todo lo espiritual que hay ahí. Así que la depresión está a la orden del día para el liderazgo. ¿Ok? Muy bien. Vemos entonces que Elías, aunque había hecho bajar fuego del cielo y tenía una gran victoria, aún así experimentó depresión. Imagínate, si a los que Dios usa, el diablo los mete en depresión, los que nunca vienen a la iglesia son presa fácil. He conocido, he sabido de varios que por depresión han muerto. Pastores muy conocidos que Dios usó grandemente, por una depresión se quitaron la vida. Así que ve con tu pastor, ve con tu pastora y dile: pastor, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo ir a limpiar tu casa? Es una carga menos, ¿eh? Aleluya. Puedo ir a planchar toda tu ropa. Todas las semanas voy a estar ahí para hacerlo. ¿Sabes qué es una carga menos? Cualquier cosa. Tú no sabes todo lo que uno tiene como cargas. Y si en algo puedes aliviar la carga, vas a ser de gran bendición. Así que yo siempre digo: cuando vengan a verme, tráiganme galletas y chocolates y no me traigan problemas. Si un día van a ver a la pastora, llévenle galletas, llévenle chocolates, llévenle lo que le gusta, no le lleven problemas. Hablando del liderazgo. El liderazgo de una congregación está para aliviar la carga, no para dar problemas. Ay, que una líder anda por allá de borracha, que un líder anda por allá, quién sabe qué haciendo. Me ha pasado y han sido vergüenza para el cuerpo de Cristo. Una mujer que un día se emborrachó en una fiesta en el pueblo, imagínense, y servía en la iglesia, y el diablo te va a avergonzar, terminó y nada. ¿Estamos entendiendo? Y servía.
Y luego, no, imagínate nada más. No, y vas a ser tus peores osos. Recuerda que no vienes solo, vienen 7 más. Así que si caes en las garras del enemigo, el enemigo te va a dar hasta por abajo de la lengua. Aguas, cuidado. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, ayuda, ¿por qué estaba diciendo eso? Ayuda a no dar problemas. El liderazgo crea soluciones, busca soluciones, no da problemas. Si tú das problemas, no eres un buen líder. O sea, yo no puedo estar resolviendo los problemas de todos los ministerios. Ya se los he enseñado. Ustedes deben de solucionar sus propios problemas. Los problemas del ministerio. Así que Dios le respondió a Elías. ¿Y saben qué hizo Dios? Después de que Elías terminó todo, Dios se lo llevó al cielo vivo. Moisés y Elías. De Moisés no se encontró el cuerpo. Así que ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. De Moisés no se dice que esté vivo. De quien se dice que está vivo es Enoc y Elías. Pero imagínate qué tremenda relación tenía Elías con Dios. Era casi espiritual y aún así experimentó depresión. Como es el sapo, es la pedrada. Y cuando tú vas creciendo más en el liderazgo, el enemigo va a ponerte cosas para que te deprimas. Y tú tienes que aprender a lidiar con todo eso. La verdad es que el que se lleve a Elías en un carro de fuego, algunas semanas después, se lo lleva. Es una honra que Dios le dio a Elías. Es una honra que Dios le dio al ministerio. Aleluya. Así que tenemos que saber que en el proceso nos enfrentaremos a la depresión. Así como lo hicieron Moisés y Elías. Ahora, esto es el precio. Diga el precio. El precio. Si tú sabes el precio, entonces cooperas con Dios y le dices: Señor, ayúdame a salir de esto. Solamente tú me puedes sacar. Amén. Amén. Y todavía Dios honra a Elías y a Moisés trayéndolos al monte de la transfiguración. Ahí en Mateo 17. Si hay un precio que pagar a fin de llegar a ser líder. Si la preparación es difícil, el liderazgo es más. Las presiones acompañan al liderazgo. Si Dios te va a llevar a un liderazgo grande, a lo mejor te pone como cabeza de una iglesia, o de un ministerio de misericordia, o de un ministerio hacia el área social, entonces prepárate. Y cuando llegues ahí al ministerio, cuando ya estés ahí, sigue entrenándote para que puedas enfrentar las cosas que vienen. Dicen que en Estados Unidos un porcentaje alto de pastores abandona el ministerio cada lunes. ¿A quién no le va a deprimir que te preparaste un montón y llegaron 20 ovejas? ¿A quién no le va a deprimir que lo diste toda la semana, esto, lo otro? Preparaste un tremendo mensaje para los varones y están 3. Eso es lo que nos deprime los pastores. Así que cuando me veas deprimido, pregúntate, yo tengo la culpa. ¿En qué área? Nuestro peor enemigo.
El enemigo más peligroso de la iglesia, ¿quién crees que es? Perdón, del líder de la iglesia, ¿quién crees que es? El enemigo más peligroso del líder de la iglesia, ¿quién crees que es? Tú mismo. Tú eres el enemigo más poderoso de ti. Es tu propia naturaleza carnal. Mira, se vino una doctrina de unos años para acá que, bendito Dios, ya se está yendo, pero encontraban al diablo hasta en la sopa. Y te voy a platicar una historia chusca. Recuerda que estuve en Mexicali y tenía la casa de varones y la casa de mujeres, y algunos se hacían novios y yo dirigía todo. Entonces un día un chico llegó con una chica, eran novios, y vienen a decirme: pastor, venimos a decirle que yo creo que nos tenemos que casar. Le dije: caray, ¿cómo que yo creo? Pues sí, pastor, es que, híjole, pastor, ¿cómo le diré? Pues cómo son las cosas. Pues es que así estaba el chico, y la chica ni la cara daba. Le dije: sí, acaban de fornicar. Sí, pastor, eso, exactamente. Llamen las cosas como son. No digan que hicieron el amor. Eso no es hacer el amor. Eso es fornicar. Y dice, es que el diablo me tentó, es que el diablo se metió, y es que el diablo. Le dije: el diablo no le bajó los calzones. Así de sencillo. Soy muy franco, ustedes lo saben. Así que el peor enemigo es tu carne, no es el enemigo, es tu carne. Si tú no aprendes a controlar tu carne, si tú no aprendes a tener en sujeción tu carne te causará muchos problemas. Muchos problemas. La naturaleza carnal, las maquinaciones del enemigo pueden influenciar, pero finalmente el que toma la decisión eres tú. Ahora, así como era duro yo y el pastor, que era el pastor general, que no les digo cómo era él, tremendo, al llevar esas reglas, en el tiempo en que yo estuve, llegamos a casar entre chicas que salían de la prostitución, chicos que salían de la drogadicción, más de 20 parejas. Pero bien, teniendo los sujetos. Porque si andan con una chica que ya viene de la prostitución, un chico que tuvo una vida activa sexual, no andan de manita sudada. Así que el pastor decía aquí: o quemados o casados. Así, porque la Biblia dice así: el que se esté quemando, que se case, que se dé un baño de agua fría, mínimo. Así que no permitía que los noviazgos duraran más de 2 años. Y era bajo reglas estrictas, porque las chicas vivían en la casa de las chicas y los chicos ya no estaban en el centro. Una vez que salían del centro, bajaban a la ciudad, había una casa de chicos, una casa de chicas, y ahí era para trabajar para el ministerio. Pero ahí era tenerlos vigilados las 24 horas del día. Y solamente los que aguantaban la presión llegaban al matrimonio. Los que no, tronaban en el camino. ¿Ok? Entonces, comparado con los enemigos que tenemos, que va a ser el mundo y que va a ser el diablo, la carne es el mal. Eres tú mismo tu propio enemigo. 3 trampas de liderazgo. Yo le escuché decir al pastor Victor Richards, el papá de Chris,
Una prédica que se llamó La Dama, la Lana y la Fama. Y esas son las 3 trampas del liderazgo. El amor hacia las mujeres, el amor hacia el dinero o lo material, y el amor por el reconocimiento. Está bien claro, si no, no estuviera escrito ahí. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de el mundo. Entonces aquí encontramos las 3 trampas. Y nadie es inmune a estas 3 trampas. Ninguno de nosotros podemos considerarnos inmunes. Ni porque ores 40 días y 40 noches. Ahí estarán siempre las 3 trampas del enemigo. Hace como un año o algo un poco más, platicaba con el hermano Don Myers y él me decía: no conozco a ningún hombre inmune a las trampas de Satanás. En toda la vida no he conocido a uno. Así que no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer inmune a las trampas de Satanás. Eso es lo que tienes que tener en claro. No soy inmune. Por lo tanto, entonces necesito conocer las estrategias del enemigo. ¿Tú crees que es casualidad que después de muchos matrimonios que forman a sus hijos y que ya están grandes y están en el liderazgo, el enemigo les pone por ahí trampas y los celos? No, porque nadie es inmune. Nadie es inmune. Todo líder necesita ser sabio, y no en su propia opinión, sino en la sabiduría de la palabra, para no caer en ninguna de estas 3 trampas. Si no tenemos cuidado, la verdad es que podemos ser presa de una de estas 3 trampas. Podríamos llamarle también las 3 redes. Estas representan, sin lugar a dudas, los pecados habituales mencionados en Hebreos 12:1. Vamos a ir a Hebreos 12:1, porque ahí vemos más explícito lo que está en Primera de Juan. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Estas 3 trampas. ¿Quién estaba hablando aquí? Está hablando el escritor de Hebreos, que es Pablo. Ya era un hombre realizado espiritualmente, con un ministerio tremendo, y él está diciendo aquí: el pecado nos asedia. O sea, no creas que porque eres líder
se fue la tentación de ti. Al contrario, la tentación será más fuerte. Dice, corramos con paciencia la carrera que nos asedia, la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Cuando hay peso de pecado, no puedes correr con ligereza la carrera. Dice Pablo, despójate del pecado. Es decir, toma tú la decisión. Ahí es donde está tu carne. Tú toma la decisión de alejarte del pecado. Toma tú la decisión de no caer en la trampa del enemigo. Tú tienes que tomar la decisión. Por eso es que tú eres tu más grande enemigo. Nosotros somos nuestro más grande enemigo. Entonces, el diablo, ¿por qué no es tu más grande enemigo? Porque él se va en el nombre de Jesús. Amén. El mundo, ¿por qué no es tu más grande enemigo? Porque Jesús venció al mundo. Y tú puedes vencer al mundo a través de tu fe. Pero véncete a ti mismo. Ahí es donde la puerca ya torció el rabo. ¿Cómo te vences a ti mismo? Conócete. Tienes que saber tus límites. Tienes que saber hasta dónde. Por eso a los novios les decimos, no hagan el oso. ¿Qué es el oso? ¿Alguien se lo sabe? Oscuridad, soledad y ocultar. Ese es el oso para los novios. Cuando tú haces algo, cuando estás en oscuras con tu novia, nunca debes estar en un lugar oscuro. Nunca debes estar en un lugar de soledad. Nunca debes hacer algo que tengas que ocultar. Si no, entonces los novios terminan con que me tengo que casar. Creo que me tengo que casar. ¿Por qué? Ya hice el oso. Si tu novio quieres que hagas el oso, no te ama. Te quiere en la cama nada más. ¿Estamos acá? Entonces, primera de Juan 2:15 nos dice que la falta de amor al Padre será sustituida por el amor al mundo, por el amor a las cosas materiales, por el amor a la vanagloria de la vida. Asegúrate que amas a Dios y entonces todas las trampas de Satanás, aunque estén ahí, no vas a caer. Pero si tú no amas a Dios, no vas a poder amar a esa mujer como se merece, o a ese hombre. ¿Estamos entendiendo? No es que me quisiera extender, pero es que está lloviendo y ¿cómo se van a ir? Yo ya debía haber acabado. Ya todo esto es gratis. Si el amor de Dios está en nosotros, entonces no hay cavidad para el amor a las demás cosas. Asegúrate que está ahí el amor de Dios en tu vida. Asegúrate que amas más a Dios que a cualquier cosa. Mujer, chica, joven, si encuentras un hombre que ame a Dios, no lo saques de ahí. Porque si él sale del amor de Dios, olvídate. Pídele a Dios que un hombre que el Señor te ame a ti con todo tu corazón, más que a mí. Que yo sea número 2 en su vida. Que tú seas padre número 1 en su vida. Pídele a una mujer así, de igual manera. ¿Para que qué?
para que cuando lo encuentres no lo saques. No, hombre, ahora estás todo el tiempo en la iglesia, busqué quién sabe qué, no tienes tiempo para mí. ¿Por qué no vienes a verme diario? Bueno, si tú quieres que te vaya a ver diario 2 o 3 veces, tendrás un vago. No un hombre que ame a Dios, no un hombre útil. Y terminarás con un vago haciéndolos. Yo ya voy a dejarle aquí porque ya estoy hablando de más. Ya es duro y a la cabeza. No, ya aquí porque para que tenga para el próximo. Para el próximo. ¿Qué fue? Aquí le dejamos nos quedamos con las tres trampas, porque vamos a ver familia, vamos a ver esposa, vamos a